Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no por Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Bien. Voy a dejar el lugar al Pastor Julio para el mensaje del día de hoy. Hoy estamos viviendo un tiempo de mucha información, muchas formas en que podemos estar conectados en diferentes partes del mundo. Y también muchas maneras en que se nos comunican las cosas, ¿sí? A veces se dan de forma coherente, se dan de forma responsable, pero en otras ocasiones también se da de una manera pues sin ningún cuidado de dar una información veraz, sino simplemente el hecho de producir algo en nosotros. Bueno, también a través de los medios de comunicación, de todo lo que podemos observar en televisión, en internet, todo, pues también se nos ha presentado una forma de vida, podríamos decir también como cristianos, porque pues no podemos negar el hecho de que pues, también el cristiano, el creyente también ha empezado a entrar en este tipo de medios de comunicación y expresar y comunicar. No estoy diciendo que sea malo, el asunto es que a veces también en medio de la necesidad de comunicar, de atraer audiencia, también se ha buscado la forma de atraer y de presentar una forma de ser del cristiano que empatice o que se identifique o que sea atractiva para la audiencia. Y de ahí pues hemos empezado a ver cómo la gente empieza, o el cristiano, el creyente empieza a ver de una manera en particular aquellos personajes que están empezando a salir en la televisión o en el internet. Empezamos a idealizarlos, empezamos a verlos y ellos mismos empiezan a mostrar como algo superior a los demás, como alguien inalcanzable tal vez, alguien a quien pues todos quisieran llegar a ser como ellos, pero desafortunadamente a veces la realidad nos alcanza y de pronto pues nos vamos dando cuenta que también son seres humanos como cualquiera, pero desafortunadamente han llegado a un punto también en que han querido vivir de las apariencias, han ocultado su vida, sus situaciones, su problemática cotidiana, y aunado a esto pues se ha presentado una imagen totalmente opuesta a la que la palabra de Dios expresa como debe de ser el cristiano. Y en realidad no se espera que el cristiano sea una persona inalcanzable, una persona perfecta. En la Escritura no vemos a creyentes que no sufren, no vemos matrimonios que no tienen problemas, no vemos ministros, apóstoles, maestros que no tienen complicaciones en su vida. Por el contrario, constantemente vamos viendo a seres humanos como cualquier otro, pero que a pesar de la vida que están viviendo, a pesar de las situaciones que están padeciendo, siguen adelante y no tratan de presentarse como algo como
como diciendo, bueno, nosotros somos inalcanzables, ¿no? Entonces no esperen ser como nosotros, simplemente mírennos, sino regularmente estos hombres de Dios en las Escrituras llaman, invitan a vivir también de la manera en que ellos viven. Y la vida que viven ellos, pues la viven en el tiempo presente y lo viven con las situaciones y las problemáticas que se van dando cotidianamente para todo ser humano. Pero hay una diferencia, hay algo que los caracteriza y hay algo que llama la atención y que produce en la gente, en lo que los miran, deseo de ser como ellos, de aprender de ellos, de seguir su ejemplo. Y es precisamente de lo que nosotros vamos a ver en este día. El tema de hoy se llama Viviendo como hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa vivir como hijos de Dios? Bueno, este pasaje tiene algunas palabras que me llamaron la atención, que le voy a llamar palabras claves para poder entender este pasaje, porque de ellas se va a desarrollar la idea, el concepto de vivir como hijos de Dios. ¿Qué significa? Comúnmente escuchamos eso, hijos de Dios, y a veces escuchamos varón de Dios, hombres de Dios, y regularmente también, como mencionaba, en los medios de comunicación, en donde a veces se presentan algunos, porque no puedo decir que todos, pero algunos personajes o personas religiosas que tratan de presentar un tipo de vida o de evangelio opuesto a la palabra de Dios, que en muchas ocasiones se dice que tiene que ver con la riqueza, con el éxito humano, con el renombre, con la popularidad que se tiene, con la espectacularidad que se puede presentar. Pero aquí este pasaje y estos hombres van a ser ejemplos sobre cómo se vive la vida cristiana, cómo es en realidad. Y bueno, las palabras son fe, obra, trabajo, constancia, testimonio y esperanza. Creo que son palabras hasta cierto punto que comúnmente hemos dicho o hemos escuchado, pero que a veces también no nos gusta, ese sentido de esperanza. No queremos esperar, no queremos mantener cierta expectativa sobre algo que que va a suceder, pero que no sabemos cuándo. Queremos que sea ahora, ¿sí? No queremos que las cosas nos cuesten trabajo, queremos que sean rápidas, que sean sencillas. No queremos permanecer en algo, ¿sí? A veces decimos, tengo este proyecto, pero de pronto el proyecto pues requiere de constancia, requiere de formarnos hábitos y decimos, no, es mucho, lo dejamos. Requiere de testimonio, es decir, de una constancia que exprese también hacia los demás o que dé evidencia de que en realidad se está realizando, se está viviendo de determinada manera. ¿Qué significa vivir como hijos de Dios? Bueno, el apóstol Pablo va a iniciar precisamente haciendo esa declaración en su saludo, ¿sí? La primera ocasión en que se va a presentar es aquí en el saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, que son colaboradores del apóstol Pablo, o como él los llama, sus consiervos, y juntos se están dirigiendo a la iglesia de Tesalónica. Pero las características que va a presentar esta iglesia tienen que ver también con las convicciones o la idea de lo que ellos son y lo que representan. Y esto va a ser determinante o va a ser importante, porque a veces nosotros no identificamos o no entendemos la importancia de tener una identidad sobre lo que somos. ¿Por qué? Porque la identidad también nos permite tener o medir los parámetros sobre la forma en que nosotros hemos de vivir y cómo nos hemos de comportar. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es una iglesia y esta iglesia está fundada o está basada en Dios Padre o Dios como nuestro Padre, es decir, ustedes son hijos de Dios y su Señor es Cristo. Tenemos a alguien a quien representamos y también con quien nos identificamos, y este es Dios. Tenemos a alguien a quien le debemos lealtad y que es nuestro Señor, y este es Jesucristo. Y nuevamente lo va a enfatizar, pero él va a declarar o va a explicar o expresar también que la gracia y la paz vienen de alguien también. La paz no se da simplemente, o de hecho está diciendo que la paz se va a dar específicamente a través de alguien. Y la gracia, es decir, de quien recibimos misericordia, de quien recibimos amor, de quien recibimos lo bueno, proviene de Dios. Por eso es que dice gracia y paz
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ya tenemos dos elementos: de quién proviene lo bueno y a quién pertenecemos, en dónde está nuestra identidad. Entonces, vivir como hijos de Dios en esta primera parte tiene que ver con nuestra identidad. Vivimos de acuerdo a lo que somos y vivimos también en lealtad y en fidelidad a quien, de quien viene o de quien es nuestro proveedor. En este caso, el apóstol Pablo va a decir de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, entonces nuestra lealtad, nuestra fidelidad está basada en Dios, nuestra identidad. Bien, en la acción de gracias, que va a continuación en la oración, él va a expresar también algunas características, pero aquí ya son unas características muy específicas también respecto a ese sentido de cómo nosotros podemos decir que estamos viviendo de acuerdo o estamos viviendo como hijos de Dios. En su acción de gracias dice que él ora y en sus oraciones le da gracias a Dios por esta iglesia. Y mientras le da gracias a Dios, él se acuerda de ciertas características que ellos tuvieron. Estas características tienen que ver no con, digamos, están plasmadas en el pasado, con aquel primer acercamiento que tuvieron con Dios. Y de cómo él sabe que ellos verdaderamente son sus hijos, son hijos de Dios. La obra de vuestra fe, y es lo que les mencionaba. La fe no solamente es creer, sino aquí ya lo está identificando también con el obrar. ¿Sí? Lo que nosotros creemos está respaldado por nuestras acciones, o lo que nosotros creemos define nuestras acciones o nuestro proceder. Y aquí el apóstol Pablo ya está presentando algo muy específico y también muy práctico. No está diciendo que la fe solamente es un sentido de creer o de credibilidad o de confianza teórico, sino es en un sentido también práctico. Lo que yo creo, lo vivo. No solamente lo digo, que actualmente eso es lo que les mencionaba, está sucediendo también. Solamente decimos, nos vendemos muy bien a la gente, decimos lo que somos. Y actualmente, como les mencionaba, es interesante porque pues ahorita podemos editar lo que nosotros queramos para que parezca lo que nosotros queremos. Pero en la realidad nos damos cuenta que muchas veces no es lo mismo, no es igual lo que estamos viviendo y lo que queremos presentar o lo que estamos presentando. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, tiene que ser, o es, en ustedes yo lo vi así, vi su fe y vi sus obras, y ambas eran compatibles. El otro aspecto que tiene que ver con las obras también, pero expresa también la motivación o el motor por el cual desarrollaban esas obras, ¿sí? Actualmente la vida o lo que se plantea, y tristemente lo quiero expresar, en la vida cristiana a veces tiene muchos intereses y desafortunadamente a veces esos intereses no son los correctos o los adecuados. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que la preocupación o el motor de los tesalonicenses para obrar o para hacer lo que hacían era el amor. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas para Dios? ¿O por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues Pablo está diciendo aquí, ellos lo hacían por amor, y es un buen ejemplo. Es una buena razón por la que hacemos nosotros las cosas. ¿Por qué hace usted las cosas? ¿Por qué ayuda usted a los demás? ¿Por qué saluda de buena manera a los demás? ¿Por qué está dispuesto a servir? Bueno, puede haber muchas razones, pero aquí el apóstol Pablo dice, una de las características por las cuales doy gracias a Dios es que ustedes lo que hacían, lo hacían por amor. El amor, simplemente el amor. ¿Por qué usted cuida a sus papás? ¿Por qué usted cuida a sus hijos? ¿Por qué ayuda a las personas cuando las ve necesitadas? La respuesta es por amor. Podríamos ahorita decir, bueno, porque pues obviamente una de las razones puede ser, bueno, porque pues lo podemos subir a las redes sociales y todos nos van a ver lo bueno que somos, pero no es esa no sería una buena motivación. Sería egoísta finalmente. Pero el amor lo que
procura o lo que espera es darse a sí mismo a otros, que fue lo que hizo precisamente Jesús por nosotros. Y el otro elemento es la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que les mencionaba, la constancia en las cosas. ¿Hay constancia en nuestra vida o regularmente dejamos las cosas a medias? Bueno, si como hijos de Dios se nos pide que seamos constantes, pero se nos pide que seamos, y en este caso Pablo está diciendo que ellos son constantes en la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo están esperando. Y mientras lo esperan, viven, pero viven de una forma o de una manera que agrada a Dios. Y es verdad y es cierto que a veces es cansado o es desesperante porque a veces no vemos los resultados que nosotros queramos en las cosas. A veces nosotros quisiéramos, como les mencionaba, que las cosas sean rápidas y decimos, bueno, es que no está funcionando ahorita, mejor ya lo dejo, ya me cansé, y lo dejamos. Pero aquí se nos pide que seamos constantes, que sigamos esperando. La venida de Cristo es real, es verdadera, es inminente. El asunto es que tenemos que esperar y en realidad no se nos dice cuánto tengamos que esperar, pero se nos dice que esperemos porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Bien, el tercer aspecto que va a mencionar aquí es el testimonio de su salvación. Y en este caso también tiene que ver cómo la gente está viendo o ve nuestra vida, qué es lo que ven ellos en nosotros. Y Pablo va a decir, él mismo está dando testimonio y dice, ustedes fueron escogidos. Nosotros les comunicamos el mensaje de Dios. Es decir, está diciendo, fue de Dios que ustedes le conocieran. Él nos envió a ustedes. Si nosotros hemos escuchado el mensaje de Dios es porque Dios así lo ha decidido y Él nos ha llamado. Somos y Él desea que seamos sus hijos. Pero también él menciona y Él dice, nosotros llegamos a ustedes y ustedes nos conocieron que dimos buen testimonio a ustedes. Es decir, nosotros fuimos de buen testimonio a ustedes y eso es también una muestra, una prueba de que Dios nos estaba llamando, el testimonio, la evidencia de cómo nos comportamos entre ustedes. Dios les ha llamado, porque hubo alguien que les compartió el mensaje de salvación. Dios les ha llamado y también hubo alguien por medio del cual a través de su testimonio ustedes también pudieron conocer a Dios, a través de su fe, a través de su constancia, a través de su trabajo, a través de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también Él está explicando y está diciendo cómo ellos conocieron a Dios. Y la actitud que ellos tomaron también es testimonio de cómo se vive la vida cristiana. Y dice que su situación no era la mejor. De hecho, dice que recibieron la palabra en medio de tribulación. Y como les vuelvo a comentar, si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que se está diciendo aquí tiene que ver con la vida cotidiana y cómo vamos enfrentándola. ¿Sí? No se trata de que, no está hablando de que todo iba sobre ruedas, que todo era perfecto, que no había problemas, que se abrieron puertas y nosotros pudimos entrar muy fácilmente. No, está diciendo que la situación en la que estaban viviendo era problemática, complicada, en medio de tribulación. Y esto es algo que también nosotros tenemos que entender, porque a veces basamos nuestras decisiones sobre si es fácil o si se abren puertas o si no es complicado. Pero regularmente usted no va a encontrar en la vida cristiana y muchos ejemplos en la Biblia en donde todo sea así, ¿sí? Y que marque un modelo que debamos de seguir. O que nos diga, sí, mira, si todo se te facilita, entonces sí, es la voluntad de Dios, las cosas se van a dar bien y tú vete por ahí. No, se basa en vivir de acuerdo a los principios morales de Dios, aunque esto sea en medio de tribulación. Siguieron, dice, en medio de tribulación, ellos recibieron la palabra. Siguieron, dice, el ejemplo de Pablo y sus compañeros. Y es lo que les comentaba, está describiendo algo que los apóstoles también vivieron y que después los tesalonicenses siguieron. Es decir, el apóstol Pablo había sufrido tribulación y si ustedes recuerdan, el mensaje también que recibió de parte de Dios fue en medio de tribulación. No fue en la cúspide de su ministerio, de su trabajo. Simplemente para llegar a reconocerle, él tuvo que tener un encuentro que tanto literalmente como emocionalmente, físicamente, lo tumbó.
Y entonces él pudo conocer a Dios y a través de eso también él pudo tener un encuentro personal con él y recibirle como su Señor y Salvador. Pero en medio de la tribulación dice que recibieron el mensaje con gozo. ¿Cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana? Bueno, cuando estamos en tribulación, escuchemos el mensaje de Dios, leamos el mensaje de Dios y recibámoslo con gozo. Una de las formas que yo recuerdo es de niño y me gusta recordarla porque hasta la fecha, hasta el momento, eso me ha ayudado y me ayudó mucho. Cuando yo me despertaba porque había soñado feo, iba con mis papás. Lo que hacía mi mamá era abrazarme y recitarme el Salmo 23. Y eso cómo me tranquilizaba y cómo me daba esperanza. Y me volví a dormir. Y eso he aprendido cuando estoy preocupado, cuando estoy desesperado. He encontrado en la palabra de Dios también esperanza, tranquilidad, gozo, consuelo. A veces las soluciones no se dan de forma inmediata, pero eso me da tranquilidad de decir, Señor, tú estás en control de todo. Señor, tú me vas a dar, tú vas a dar la solución a su tiempo y tú me vas a permitir mantenerme a flote en esta situación. Me da esperanza, me da tranquilidad, me da gozo en medio de la tribulación. Cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios en el dolor y en el sufrimiento, produce en nosotros gozo, produce paz, produce tranquilidad. Y el testimonio debe de ser evidente en todos, cómo vivimos, ¿sí? No es algo que nosotros presentamos en parte, no es como venir al escenario y cuando se abre el telón somos otra persona totalmente diferente. Es como vivimos en la vida real y cómo la gente nos conoce, como podríamos decir en crudo, así exactamente como estamos, como somos, ¿sí? En lo más íntimo de nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, con las personas que tienen más contacto con nosotros, el día a día, cómo ellos nos ven, qué ven en nosotros que en algún momento ellos hablan y dicen, es que ellos son diferentes, es que ellos tienen o es que él tiene una actitud, una forma de afrontar las situaciones que me llamó la atención, que me hizo reflexionar sobre mi propia vida. Y Pablo precisamente es lo que dice acerca de los tesalonicenses. Dice que han sido ejemplo a Macedonia y Acaya. En Macedonia pues está la iglesia de los filipenses y hay una carta hacia ellos, ¿sí? Y en Macedonia también, es decir, se ha extendido la fama, digamos, de ellos. Pero su fama, si ustedes se dan cuenta, no es sobre algo sobrenatural, sino la forma en que viven el día a día y cómo enfrentan las circunstancias. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cómo se mantienen de pie en lo que están viviendo, en las preocupaciones, en las dificultades, en las problemáticas del día a día. ¿Cómo se mantienen ellos firmes? Y han dado testimonio de la actitud y la forma en que tratan a los demás. Y Pablo mismo dice, y de ellos he escuchado, o ellos mismos nos platican a nosotros cómo nos recibieron ustedes. Es decir, es evidente la forma en que tratan a los apóstoles, la forma en que se tratan ellos mismos como creyentes. Cómo tratamos a la gente, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Que sea evidente que en realidad Dios está en nosotros, mora en nosotros, ha producido un cambio en nosotros. Y algo también interesante aquí también dice que fue notorio cómo dejaron su vida pasada. Y de hecho aquí está diciendo cómo dejaron de servir a los ídolos. Pero ¿cómo vivimos la vida cristiana? Pues dejando nuestra vida pasada. ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivíamos antes de que tuviéramos un encuentro personal con Dios? ¿Qué cosas hacíamos que ahora sabemos que no le agradan a Dios? Bueno, si sabemos que no le agradan a Dios, pues entonces las dejamos, las abandonamos. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Pues dando o transformando también nuestra forma de vida. Pero nuevamente, si usted se da cuenta, son pasos de acción práctica. No es solamente un sentido de creer, no es un sentido de decir yo creo y de forzarse en su mente a decir esto es lo que yo creo y se va a realizar, sino aquí ya lo está diciendo de una manera práctica. Creí y ¿qué es lo que hice?
cambié mi forma de vivir, dejé de hacer lo que hacía. Sino en este caso, pues sí, es lo que Jesús mismo confrontaba, por ejemplo, con los fariseos. Y les decía, hipócritas, porque dicen, pero no hacen. Bien, la vida cristiana se basa en decir y hacer. Esa es la fe. Exactamente, reconocemos nuestros errores y nos enderezamos nuevamente, nos volvemos nuevamente al camino. Y entonces, una es abandonar y la otra es servir a Dios vivo y verdadero. Ya llevamos dos elementos: dejar nuestra vida pasada. El segundo, servir a Dios. Todo lo que hacemos y nuestra forma de vivir es para Dios, para servir a Dios. Y finalmente dice, esperar a su Hijo. Mientras esperamos, dejamos nuestra vida pasada. Mientras esperamos, servimos a Dios, trabajamos, pero trabajamos en coherencia con la esperanza que nosotros tenemos. Actualmente ya no queremos hablar de la segunda venida de Cristo, y muchos de nosotros decimos, no, ya no vamos a enfocarnos en eso, vamos a dejarlo, es el tiempo, ahora es el presente y es lo que nosotros queremos hacer y ahora tiene que ver con nosotros. La vida cristiana no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos con Dios, tiene que ver en cómo nosotros le agradamos y cómo vivimos de acuerdo a su voluntad. La vida cristiana tiene que ver en la esperanza que nosotros tenemos en su segunda venida. Termino con las palabras claves que son fe, obra, trabajo, constancia, testimonio y esperanza. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Se vive a través de cada uno de estos elementos teóricos y prácticos. No tiene que ver con apariencias, con máscaras. Tiene que ver con una vida real, una vida cotidiana que expresa y manifiesta la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Y merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo que pueda yo pagar por sentir tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que ni tu rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. No quiero esconderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Una vez más, vamos a cantarlo. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna
abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. De ti tu rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Sabemos que Dios está en medio de nuestras tempestades, en medio de nuestras difíciles pruebas que hemos vivido.